Vamos a hacer un enlace con Buenos Aires para conversar con el doctor Pablo Rojas Díaz. Él es consultor internacional en marketing político y en gerencia de campañas electorales, docente universitario itinerante en varias universidades. Digamos, el eje de opinión política y de decisiones futuras. Me refiero a que Arequipa, por ejemplo, la región Arequipa, que es importante y a la que tenemos mucho cariño porque además somos del lugar, ha aparecido un movimiento político regional conformado por el ex rector de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, que ha sido un exitoso rector. Hay un partido político que está un poco en un nivel muy bajo, el Partido de la Ciencia del Perú, que también está conformado por docentes, por miembros de la academia. Pero en el caso muy puntual de Arequipa, Pablo, para el comentario, es que el ex rector de la Universidad San Agustín de Arequipa es actualmente el candidato del movimiento Yo Arequipa al gobierno regional de Arequipa, que por información que hemos tenido antes, el gobierno regional de Arequipa, la gestión ha sido peor que desastrosa, ¿no? O sea, está preso el gobernador regional, no han dado pie en bola, la expectativa de los arequipeños está viendo ahora a este grupo, porque no solamente es el rector, ex rector de la universidad, sino también son otros docentes. Uno de los docentes destacados es candidato a la Municipalidad Provincial de Arequipa, y en el escenario peruano la Municipalidad Provincial de Arequipa tiene un peso muy importante dentro de las ciudades como Trujillo, como Cajamarca, como Piura, como Tacna, entre otras ciudades importantes en las decisiones regionales. Estos movimientos regionales son una alternativa. ¿Cómo aprecia el consultor internacional en temas de marketing político la presencia de profesores, de docentes universitarios en la vida política para cambiar lo que se está haciendo, que desde nuestro punto de vista está haciéndose mal porque no está favoreciendo a los más pobres, Pablo? Sí, Néstor, esa es una cuestión. Aquellos que hayan tenido contacto con la filosofía, desde Platón en adelante, con la discusión entre el filósofo y el rey, el filósofo debería ser rey o no, pasa más o menos lo mismo. La academia ha dado buenos políticos, ¿sí? Sin embargo, no por ser del mundo académico uno es mejor o peor respecto de gestión de poder, hablando de otras aptitudes, ¿no? En ese sentido, como bien hay una cuestión interesante que ver en eso, digamos, ¿no? El tema de los movimientos regionales, mejor dicho, todo movimiento político aparece, eso, hablando puntualmente de Arequipa, está dado básicamente porque existe una demanda. Quiero decir, la política es como el vacío, digamos, ¿no? Siempre tiende a ser, si no hay nadie que ejerza el poder, ¿sí? Automáticamente habrá alguien o algo que lo va a terminar ejerciendo. Y eso mismo con las ofertas electorales. Es decir, las ofertas electorales no aparecen por voluntad, aunque muchos políticos quisieran que aparece por voluntad propia, sino porque existe el espacio necesario para que se dé este armado y que además la gente esté dispuesta a escuchar estos nuevos espacios. Por eso son bien interesantes. La cuestión, como siempre, es a partir de una gestión que debía, obviamente, relacionarse otros niveles jurisdiccionales, como por ejemplo el gobierno nacional, ¿sí? Una vez que se den las elecciones y los resultados, no solamente se trata de gobernar la región, sino también de gobernar en relación con un gobierno nacional y por supuesto con locales. Esa capacidad de gestión es algo que dependerá mucho cómo se forme el equipo de gestión, de cómo se trabaje y por supuesto también se hagan los enunciados en las campañas electorales, precisamente para no de alguna manera andar después, o mejor dicho, o de alguna manera desesperanzar a quienes opten por esas situaciones. Como bien dices, las urgencias y necesidades
peruanas quieren de la política una respuesta lo más inmediata posible. Y claramente, a veces con los movimientos regionales, lo que ocurre, si no hay una buena articulación con gobiernos locales o gobiernos nacionales, la respuesta normalmente puede estar todavía más condicionada. Por eso digo que ojalá que todos los políticos que se presenten en campaña electoral no solamente tengan la capacidad de ganar, sino la capacidad de gestionar en relación con los otros poderes e incluso con la probable oposición. Digo esto que normalmente cuando aparecen este tipo de movimientos se encuentran con un escenario político anterior que viene dado, en el que realmente hay de alguna manera partidos políticos o grupos que tienen un espíritu de decir no quieren que la cambie demasiado, e incluso aún cuando estos movimientos de las elecciones, las trabas o que van a intentar poner a este nuevo gobierno van a ser complicadas de manejar para quien recién arriba a la gestión política. Por eso es muy importante, Néstor, lo que siempre hablamos, ¿no? El enunciado, cómo se enuncia una campaña electoral, cómo se trabaje, el tema de las expectativas, la comunicación, articulación, cómo generar un cuerpo o un sustento político lo suficiente como para después tener crédito al momento de la gestión. Tendría que utilizarse también el antecedente histórico, y el antecedente histórico en Arequipa es que ya hubo un ex rector de la universidad en el gobierno regional, Juan Manuel Guillén, que es el artífice de un poco la modernidad que tiene Arequipa en este momento, y que en el tema deportivo tiene el estadio de la UNSA, que es uno de los mejores escenarios, los 5 mejores escenarios del Perú. Entonces ese antecedente también tendría que utilizarse, ¿no es cierto?, además del gran background que significa conocer un poco más allá la realidad en la condición de ser docentes universitarios. Y el equipo también, como bien señalas, es importante destacar. De manera que hay mucha expectativa y mucha, digamos, confianza en la población, que tendría que ser fortalecida con los hechos que estás señalando. ¿Y qué más tendría que hacerse en el plano comunicacional urgente, considerando que los arequipeños están saliendo de un gobierno regional bastante deficitario en resultados, ¿no? Néstor, a ver, yo en la reflexión que hacía antes intentaba ser lo más objetivo posible. Ahora, si me permites, voy a abrir un paréntesis en este aspecto. Y digo, a mí un movimiento que además esté corpizado o integrado por docentes me genera una expectativa positiva, claramente, ¿no? Es decir, que, como decía antes, está acostumbrada a trabajar en equipo, a manejar dificultades y tiene la capacidad de interacción social, ¿sí?, humanos, por supuesto, mucho más desarrollada y en el sentido necesario para la política, que tiene que ver con la transmisión de conocimiento y, de alguna manera, en la generación de voluntades inteligentes, digamos, ¿no? Quiero decir, no me imagino docentes ejerciendo en la política orientándose a algo que no fuera democrático. Dicho esto, y digo, síntesis de la subjetividad, lo interesante sería precisamente trabajar este perfil que tú dices, digamos, ¿no? Es un perfil que tiene un antecedente muy positivo, sobre todo respecto de la gestión saliente, y en ese aspecto creo que reforzar las fortalezas que tiene el candidato, ¿sí? Además sus créditos académicos y sobre todo el conocimiento que se tiene de él en el ámbito, ¿sí?, académico, que es un aspecto no menor en tanto y en cuanto la gente, cuando elige un candidato, ¿sí?, lo que está eligiendo también es a la persona y a sus valores, ¿no? Y en ese aspecto creo que comunicar aquellos valores que son reconocidos socialmente en el ámbito en el que se ha manejado son una clave importante. Yo creo que, por supuesto, Arequipa tiene la posibilidad, sentido de trabajar en una comunicación mucho más transparente que cualquier tipo de elección anterior, en la que se discutan temas concretos, ¿no? Y eso será bienvenido para esta elección, para Arequipa, como para la democracia, siempre lo decimos, ¿no?
todas las campañas políticas condicionan o positiva o negativamente, ¿sí?, al sistema político y a la democracia. Con los condicionantes que hablaba antes, creo que el aire nuevo, de movimientos nuevos, además con gente comprometida, en el caso de docentes, resulta algo bien, le agrega oxígeno o agua a un terreno que parece fértil para la generación de nuevas políticas, y con esto respuestas para las peruanas y los peruanos que, como dijimos, están ávidos de respuestas concretas. Nosotros siempre nos hemos caracterizado, además, por el conocimiento del profesional que es Pablo Rojas Díaz, que somos optimistas de nacimiento, sí, y de crecimiento, como hemos señalado, ¿no? Y eso significa los nuevos vientos, y creo que los nuevos vientos están con la presencia de estos personajes importantes de la academia ingresando a tomar decisiones regionales, pero que también pueden ser un buen antecedente, Pablo, para lo que puede significar el escenario nacional, que también está requiriendo presencia, creemos, ya de personalidades de la academia en las decisiones. Gracias por la oportunidad.